Muy buenas tardes de nuevo a todos y a todas en esta jornada que estamos comentando muy maratoniana, pero que estoy seguro que va a merecer la pena la extensión hacia dentro de un rato, porque tenemos el gran placer y el honor de tener aquí a don Florentino Portero, al que hablaba con él antes. Le agradecemos su presencia en un doble sentido. Primero, porque fue nuestro primer interlocutor en esta solicitud de acogida, ¿no?, para celebrar nuestra jornada, y en segundo lugar porque me consta que tiene una agenda complicada y ha hecho un especial esfuerzo en estar hoy aquí con nosotros. Así que en nombre de la Asociación de Estudios Hebreos, la Asociación Española de Estudios Hebreos, pues muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hacer una brevísima presentación de él, sobre todo porque es un poco difícil hacer una presentación actualizada, últimamente está muy cambiante. Quizá lo principal que hay que decir de Florentino Portero es su actividad académica. Por encima de todo, es profesor de Historia Contemporánea de la UNED, ha sido profesor también en las universidades de Minnesota y en el Queen Mary College en Londres. Otra faceta por la que casi todo el mundo le conoce es como analista y comentarista de política internacional, y en ese sentido aparece con mucha frecuencia en nuestras casas en varios medios de comunicación. También tiene blogs, me parece, en internet, es decir, que tiene una actividad muy variada también en el campo de la política internacional. Es considerado también uno de los más expertos españoles en relaciones internacionales, en defensa y en política exterior. Ha sido director de la Casa Sefarat de Israel. Lo de centro es una oficialidad de la Casa Sefarat de Israel durante casi un año, algo más de un año es. Y bueno, pues en ese periodo es cuando nosotros empezamos a ver la posibilidad de hacer la reunión de este año aquí, y desde luego hemos tenido todo tipo de apoyos por su parte desde el primer momento. Luego pues tuvimos una situación un poco de abandono cuando dejó la dirección para marcharse con el ministro de Asuntos Exteriores, don José Manuel García Margallo, pues para hacer labores, no sé si de asesor o también lo que a mí me parece que era para un poco coordinar o potenciar las casas que dependen de este ministerio. Últimamente pues creo que volverá a la docencia, y en ese sentido pues tenemos hoy la ocasión de escuchar a una persona con todos estos perfiles que nos va a hablar nada menos que del conflicto, la crisis de Oriente Medio, con lo cual pues en pocas ocasiones podemos encontrar una conferencia que ponga un broche de oro a un día así tan extenso como en este caso, sobre un tema que desde luego interesa en este momento a todo el mundo y por supuesto muchísimo a los presentes. Así que muchas gracias, Florentino, y la palabra es tuya. Muchísimas gracias por vuestra amable invitación. Buenas tardes y ya casi buenas noches a todos. Espero que la jornada esté saliendo todo lo bien que debe salir. Desde luego para esta casa siempre es una satisfacción, sino un honor, pues que la asociación la considere su propia sede y el jardín su jardín, y que lo utilicen cuantas veces consideren oportuno, porque para eso están, para eso el contribuyente paga sus impuestos, y para eso todos aspiramos a que Madrid disponga de un gran centro judío de referencia. Bueno, son las 8:10, me imagino que llevan un montón de horas trabajando, que incluso a lo mejor aspiran a cenar, lo cual es una aspiración que no tiene por qué consumarse, y yo intentaría no abusar más allá de lo indispensable, dando la charla que me han pedido. El tema genérico era la crisis de Oriente Medio. Es un tema más político, pero que tiene algo que ver, evidentemente, con el objeto de la asociación. Hablar de la crisis de Oriente Medio en media hora y un poquito más, pues como poco es una frivolidad. Pocos temas hay que tengan tanta complejidad como Oriente Medio, entre otras cosas porque hay demasiados siglos de historia. Y no es que la historia esté allí, sino que la historia es presente. Rascamos lo que rascamos, nos acerquemos al problema que queramos acercarnos, allí nos encontramos
raíces que en unos casos tienen décadas, en otros tienen siglos y cuando no tienen milenios. Todos sabemos que una persona que por visto se llamaba David en cierta ocasión, al frente de un grupo, un clan o pueblo, como queramos llamarlo, conquistó una pequeña colina llamada Sion y que desde entonces más o menos tenemos conocimiento histórico de un pueblo. Antes hay una historia que procede de una población llamada Ur, en tierras de caldeos, pero eso exactamente historia todavía no es, lo cual no quiere decir que sea cierto, falso o regular, sencillamente que no lo podemos demostrar, aunque cada día el Antiguo Testamento se nos hace más próximo por los trabajos formidables de los arqueólogos, que van rescatando ciudades que teníamos imagen de ella o referencia más o menos literaria, pero que poco a poco se van haciendo realidad. Lo fundamental es que han pasado muchos siglos y esos siglos están en el presente y esos siglos y lo ocurrido en todo ese tiempo complica el presente. Si nos centramos en uno de los ejes del conflicto de Oriente Medio, que es el eje israelo-palestino o árabe-palestino, podemos ver una referencia evidentemente en lo ocurrido hace 3.000 años, en lo ocurrido hace 2.000 años y más recientemente en lo ocurrido a partir del nacimiento del sionismo en torno a la segunda mitad del siglo XIX. Un movimiento nacionalista que tiene como paradoja el que nace a la contra, nace a la frustración. Normalmente los movimientos nacionalistas son por algo. En el caso del sionismo es como consecuencia de que determinados judíos, no particularmente religiosos, querían ser buenos alemanes o buenos austríacos y descubrieron que no era tan fácil, que la otra parte no les acababa de considerar como uno más. El movimiento sionista es un momento de reacción ante el fracaso de un proceso de integración. Recordemos que Theodor Herzl lo que quería era convencer a los judíos de convertirse todos al catolicismo. No era una cuestión de fe, era una cuestión de ser buenos austríacos, buenos alemanes, y se acabó el problema. Bueno, el problema no se acabó. Y como no se acabó, y como la operación no salió particularmente bien, aparece un movimiento. Ese movimiento va a tener un empuje fundamental con los pogroms de centro-este de Europa, con las persecuciones que van a dar sentido al objetivo último de volver a Jerusalén. Siempre presente Sion, siempre presente Jerusalén, siempre presente la tierra de Canaán. Las migraciones de fines del siglo XIX, principios del XX, empiezan a generar un problema de convivencia. Llegan judíos, básicamente askenazíes, y van a encontrarse con una población no muy numerosa. Entre el Jordán y el mar no había más de 300.000 personas en aquellos días, pero empieza a haber problemas que se van a agravar en la medida en que el proceso migratorio se acelera. La Primera Guerra Mundial implica el fin del Imperio Turco, es decir, del califato, que es lo que ha dado sentido y orden a toda esa tierra, pero también va a dar la posibilidad a la población judía de establecer un vínculo con las potencias occidentales. La región judía, 5 batallones de judíos luchando con los ingleses, va a generar un vínculo, un acuerdo que se va a expresar en el conocido compromiso británico de dotar a los judíos de un hogar, Jewish home, en tierra de Palestina, algo que quedará finalmente recogido en el Tratado de Sèvres, uno de los tratados que cierran la Primera Guerra Mundial. En el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con que ya no hay califato. Ahora hay un mandato británico, British Mandate, creado por la Sociedad de Naciones para ordenar el proceso descolonizador. Los británicos tienen que llevar a cabo sus compromisos y no van a ser capaces. No va a haber forma humana de llegar a un compromiso de un solo Estado entre el Jordán y el Mediterráneo, donde dos comunidades tengan ámbitos autonómicos propios. Es el proyecto Peel, un diplomático político británico, a su vez descendiente de Sir Robert Peel, uno de los grandes políticos de la historia del Reino Unido, que intenta llegar a un acuerdo de dos comunidades, no dos estados, bajo un único estado, fracasa. Ese fracaso, que va en parejo de una revuelta árabe, que va en parejo de actos de terrorismo, actos de violencia, lo que ahora se llaman guerras de baja intensidad, violencia sistemática y persecución sistemática por ambas comunidades, que han interrumpido para la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, la comunidad judía apuesta por los aliados,
se forma una brigada judía en este caso, mientras que las autoridades árabes apuestan por el eje. Se ha hablado mucho de en qué medida el muftí de Jerusalén, Husseini, tenía o no responsabilidades en la Shoah. Bueno, no tenemos datos que corroboren esto. Lo que sí tenemos datos sobrados es del compromiso de la causa árabe, posteriormente palestina, con el Tercer Reich y con la formación de unidades, etcétera, etcétera. En el compromiso de que si ganara el Tercer Reich la guerra, se ocuparían de echar a los judíos también de la tierra de Canaán y devolverlo plenamente a los árabes. La guerra acaba como acaba, eso evidentemente favorece a los judíos y a partir de allí los británicos devuelven a la nueva organización de Naciones Unidas, heredera de Sociedad de Naciones, el mandato. Ustedes, el mandato no puede prolongarse mucho más tiempo y sobre todo no somos capaces de poner orden entre las distintas comunidades, entre el Jordán y el Mediterráneo. No así en la orilla oriental del Jordán, que es otra historia, la Transjordania, que se convierte en el reino de Jordania bajo la monarquía hashemí, que como ustedes saben es la que les correspondía reinar en Arabia Saudí, donde fueron desplazados por el acuerdo de los británicos y los saudíes. Bien. A partir de ahí, Naciones Unidas decide, bueno, si no es posible que convivan, vamos a crear dos estados en un sitio tan pequeño como este, no es lo más sensato, evidentemente, pero creemos dos estados, pero sí, salvemos la ciudad de Jerusalén porque no se le puede asignar a ningún estado. Traslademos la experiencia de Tánger a Jerusalén, hagamos de Jerusalén una ciudad internacional que dependa directamente de Naciones Unidas. Bien, los judíos no estaban muy de acuerdo con el dibujo de la frontera, que no les beneficiaba demasiado, pero dijeron, mire, más vale esto que nada. Los árabes, convencidos de que podrían acabar con el naciente Estado judío, porque son más, o porque son muchos más, dijeron, no, ni hablar. Y consiguientemente la resolución del 29 de noviembre de 1948 aprueba la creación de los dos estados, 1747, se crea el Estado de Israel, no así el Estado árabe correspondiente, y a continuación vamos a la independencia y la primera guerra, la llamada Guerra de Independencia, que tiene un alto el fuego escenificado en una línea de color verde, porque en verde se pintó la línea que separaba a los dos territorios. Este es un hecho que tiene una trascendencia diplomática mucho mayor de la que habitualmente damos. Una línea de alto el fuego es exactamente eso, una línea de separación de ejércitos, y nada más. Los acuerdos que firman las partes hacen referencia a una línea de alto el fuego, no una frontera. No se están separando estados, se están separando fuerzas. Y así quedó perfectamente claro. A partir de allí veremos 3 guerras más, no nos vamos a detener en ello. Lo fundamental es que como consecuencia de esas guerras, las fuerzas israelíes llegarán finalmente al Jordán, ocupando todo el territorio. De forma muy esquemática, lo que he querido es escenificar el origen de un conflicto que concluye ocupando todo el terreno hasta el Jordán. ¿Qué implica eso? Fundamentalmente, conquistar el Jordán tiene dos consecuencias. Uno, el nuevo Estado de Israel resuelve un problema de carácter militar. Es decir, tiene profundidad suficiente entre el Jordán y el mar para soportar un ataque enemigo. Un ataque que no ves venir, tiene siempre un tiempo en que pierdes terreno, y si tienes poco terreno a tus espaldas, puedes encontrarte con que no te da tiempo a reaccionar. Israel en aquella época había otra tecnología, pues la tecnología que tenemos hoy, sencillamente estaba muy preocupada, obsesionada por tener espacio suficiente de repliegue. Y lo ganaba. ¿Cuál es el inconveniente? Que un Israel del Mediterráneo al Jordán no es viable como Estado judío. Sencillamente, no es viable. Niega el principio fundamental para el cual se crea el Estado judío. Estado judío, que no es una expresión política sionista, es el término que aparece en la resolución de las Naciones Unidas. Un Estado judío, un Estado árabe. Más aún con la tendencia demográfica, básicamente un único Estado entre el Jordán y el Mediterráneo acabaría siendo un Estado árabe con una minoría judía. Por lo tanto, Israel entra
en la contradicción de decir, para superar mi problema en el corto plazo, que es de seguridad, creo un problema brutal en el medio plazo, que es de identidad. Y en esa tensión ha vivido Israel. En esa tensión entendemos el proceso de paz. El proceso de paz que nace con la resolución 242, posterior a la guerra de los 6 días, donde se establece el principio de paz por territorios. Es decir, los palestinos dejan de poner en duda el Estado, dejan de practicar terrorismo o guerrilla o lo que queramos, y a cambio Israel acepta la posibilidad de devolver territorios. Muy importante que el texto que se negocia, que es en inglés, no tiene artículo delante de la palabra territorios. Las traducciones, todas ellas han introducido un artículo, por una sencilla razón. El traductor es una persona de formación lingüística y tiende a escribir bien. Los diplomáticos, como los juristas, utilizan el calzador en el lenguaje, lo fuerzan, pero al forzarlo queda claro lo que quieren decir. Cuando se dice devolver territorios, evidentemente el contenido semántico no es el mismo que devolver los territorios. Entonces ese es uno de los temas fundamentales que conviene tener en cuenta. Junto con la línea verde, que no es frontera, sino separación de fuerzas, tenemos un compromiso de devolver territorios porque queda a la labor de los diplomáticos acordar qué territorios corresponden a los árabes y qué territorios corresponderían a los israelíes. El proceso de paz tiene una serie de hitos que empiezan la Conferencia de Madrid, conversaciones de Oslo, distintas cumbres y finalmente concluyen los últimos meses de la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos con las cumbres de Camp David y de Cabo. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, la administración Clinton siguió una estrategia. La estrategia básicamente era la siguiente. Hay distintos textos, distintos temas. Hay un tema de territorios, hay un tema de la ciudad de Jerusalén, hay un tema de refugiados, hay un tema de seguridad, los 4 textos históricos. Como están vinculados, no podemos negociarlos por separado. Hay que juntarlos en una sola mesa y llegar a un acuerdo donde la cesión en un sitio suponga la ganancia en otro por cada parte y finalmente se llega a un acuerdo. El problema es que el acuerdo posible, viable, era conocido por todos, antes, entonces y ahora. Todos sabemos en un 99,9% dónde está el acuerdo, pero ese acuerdo implica unas renuncias por las partes francamente dolorosas. ¿Qué nos encontramos en Camp David? Nos encontramos un gobierno israelí que iba más allá del Parlamento. La Knesset veía con horror a Ehud Barak y a Shlomo Ben-Ami cabalgando con excesiva libertad, planteando cosas que no estaban nada claras que la Knesset pudiera aprobar, y por otro lado vimos a un Arafat que fue sabiendo que iba a decir no, porque en ningún momento llegó a negociar. Y no llegó a negociar porque sabía que su retaguardia jamás respaldaría el acuerdo posible y que muy posiblemente además le costaría la vida. Y en esta parte del planeta estas cosas se resuelven pues, con un tiro, ¿no? O con un envenenamiento o con lo que sea. La vida vale relativamente poco. Camp David fue un enorme esfuerzo norteamericano, enorme, que marcó la toma final de la presidencia Clinton. Fue el fin del laborismo, y no digamos ya de las carreras políticas de Ben-Ami y de Barak, por la sencilla razón de que la sociedad israelí les vio como irresponsables, gentes que cedían demasiado pronto. No es que estuviesen radicalmente en contra de las decisiones, por ejemplo, de la división de Jerusalén. Lo que decían es que eso es el último día. Y cuando todo esté ya atado y bien atado, no cuentes determinadas cosas a mitad de camino, porque todavía se descuentan, se dan por sentado y te van a forzar a más. El Partido Laborista se quedó estigmatizado con la imagen de partido débil en diplomacia y por tanto un partido que no garantiza la seguridad de Israel. Por otro lado, la historia de Al-Fatah y la propia historia de Arafat entran en la etapa final. Es un suicidio también para ellos. ¿Por qué? Porque su razón de ser era resolver un problema para los palestinos. No solamente no lo resolvieron, sino que además estaban tan profundamente corrompidos, o sea, era tal el escándalo de entonces y todavía en parte de ahora, que la propia sociedad palestina les fue retirando el apoyo. Se cerraba así un ciclo, el ciclo del proceso de paz, y se iniciaba otro. La siguiente administración, la administración Bush, trató de cambiar
el modelo diplomático diciendo, bueno, en vez de una negociación de toda la vez, vamos por fases, una negociación escalonada, y vamos generando confianza. En cada etapa nos planteamos unos retos y según vamos consiguiendo que se acepten determinadas concesiones, se genera confianza y vamos avanzando. No se pasó el primer escalón. Sencillamente, las dos partes estaban tan dolidas, tan dañadas por lo ocurrido en el Camp David, que fue un absoluto fracaso. Y eso llevó a la sociedad israelí y a las élites a pensar que ese no era el guión. Sí, vuelvo al principio, del Jordán al Mediterráneo, Israel no es viable como Estado judío y el proceso de paz no va a llegar a ninguna parte, la viabilidad del Estado judío, que es lo más importante, tiene que resolverse de otra forma. Y esa forma es la retirada unilateral. Es decir, si yo no puedo acordar con usted unas fronteras, estás de acuerdo conmigo mismo y tantas cosas. De ahí que sean, paradójicamente, halcones dentro de la política israelí los que lleven a cabo lo que se denominó la política de desenganche. El general Ariel Sharon, cualquier cosa menos una paloma, una vez más demostró que el ser contundente en el uso de la fuerza, pero ser coherente en la ideología, lleva sin ningún problema a ceder cuando toca. Él, como general, levantó los asentamientos en el Sinaí y él, ya como primer ministro, no tuvo inconveniente en levantar los asentamientos de Gaza y en retirar las fuerzas de Gaza, como paso previo a hacer lo mismo en Cisjordania. Eso generó un debate formidable que llevó a la quiebra del Likud. De quien lo hace, que es el jefe del Likud, acaba fundando otro partido desde el gobierno para poder acabar el proceso, porque su partido le abandona en esta historia, y es la creación de Kadima, que es una escisión del Likud. El debate es, oiga, si yo me retiro de Gaza, estoy entregando Gaza a los extremistas, y por lo tanto Gaza va a ser un punto desde donde se me va a atacar. Yo estaba en Gaza para garantizar mi seguridad. Si dejo Gaza voy a tener un problema. Voy a tener, se decía entonces, un Hamasstán, porque ya para entonces Fatah era débil y los hermanos musulmanes en torno a la formación Hamas se habían ido haciendo fuertes. Lo que dijeron en aquellos días personas como Sharon o como la entonces ministra de Exteriores Tzipri, era, no, eso ya está descontado, pero es que he puesto en una balanza cuál es el Mar Menor, me interesa garantizar el carácter judío de Israel y la imagen internacional de que no queremos ser Rhodesia, de que no queremos tener campos de concentración, ni tenemos aprobación segregada, ni nada por el estilo. Estamos encantados con que haya un Estado palestino, pero sobre todo lo que queremos es separarnos de los palestinos. Y queremos demostrar que no estamos en contra del proceso de paz, sino que nosotros, sencillamente, si no hay negociación, igualmente nos retiramos. Era un juego de balanza que pesa más para los que siguieron el Likud con Bibi Netanyahu a la cabeza. Convenía no abandonar Gaza. Para la gente que siguió a Ariel Sharon, compensaba abandonar Gaza. El proceso que se inicia en Gaza se interrumpe con la crisis cerebral del general Sharon. Y se entra en una serie de procesos políticos, y eso se interrumpe con la guerra del Líbano, con tener que entrar en una ocasión, en aquel momento, en Gaza, la operación Fuego Fundido, se bloquea igualmente con nuevos intentos negociadores. Pero lo fundamental, digamos, lo que está claro en la mente de todos, es que el Estado judío necesita de dos Estados, pero que no va a haber un interlocutor en el otro Estado. No lo ha habido en los últimos años y no lo hay hoy. Y no lo hay hoy porque sencillamente ni siquiera hay elecciones en el ámbito palestino. Ha habido una guerra civil entre islamistas y nacionalistas y la tensión sigue siendo enorme. De hecho, los islamistas controlan plenamente Gaza y los islamistas ya son mayoría en Cisjordania. Si hay elecciones, que ya lo veremos, podemos comprobar cuál es el estado en que se encuentra cada una de las formaciones políticas. Pero no hay ninguna razón para pensar que la ola islamista que está barriendo todo el mundo árabe no afecte a los palestinos. A los palestinos también les está afectando. Y en gran medida eso se debe
a la imagen de corrupción e incompetencia de la gente de Fatah, que en el fondo es la misma que los naseritas en Egipto o que la gente de otros movimientos nacionalistas en otras partes del mundo árabe. ¿Cuáles son las coordenadas que tenemos hoy en el conflicto israelo-palestino? ¿Cuáles son los temas? Las opciones son, una, que todo quede como está y consiguientemente Israel acumula imagen de un país que tiene una población segregada, aislada, una nueva Rhodesia y que intenta mantenerse como si nada pasara, aunque su imagen internacional se queda perjudicada día a día. Dos, hacer como que negocia con la autoridad palestina, ahora sabiendas que la autoridad palestina no tiene ningún poder. La autoridad palestina es un invento norteamericano e israelí, que se mantiene porque norteamericanos y israelíes lo mantienen, pero que no tiene base social. Tres, podemos optar por repetir Gaza. Entonces, Israel retira sus fuerzas, pero con un inconveniente, y es que si en Gaza había fronteras definidas, en Cisjordania no hay fronteras definidas. Por lo tanto, había que recurrir al muro como, digamos, elemento provisional de separación, pero no mucho más. Y la cuarta opción, que es la que podríamos llamar el sueño erótico, es que los jordanos vuelvan a ocupar Cisjordania. Naturalmente, si algo no se pasa por la cabeza a los jordanos, es ocupar Cisjordania. La experiencia de los jordanos con los palestinos ha sido y es suficientemente intensa para no querer insistir en esta línea. Pero en estos momentos, para Israel, lo ideal sería que Egipto entrase en Gaza y que Jordania entrase en Cisjordania. Y, consiguientemente, se asumieran las responsabilidades de poner orden en ambos territorios. Lo previsible es que no haya autoridad durante mucho tiempo, o que cuando la haya, sea Hamas. Y Hamas, como todos sabemos, sencillamente niega el derecho a existir del Estado de Israel, por tanto, es una no vía. Este conflicto, que es el conflicto árabe-israelí, que nos ha ocupado muchísimo tiempo, al que le damos muchísimas vueltas y está lleno de episodios, está afectado por los problemas de la región. Inevitablemente, les guste o no, hagan lo que hagan, están en la parte del planeta en la que están, que no es la más tranquila. Y con lo que ocurre a su alrededor les afecta. ¿Qué está ocurriendo alrededor? Fundamentalmente dos temas. Uno, la decadencia del nacionalismo árabe y, consiguientemente, el auge del islamismo. Y lo de consiguientemente no es una muletilla. O sea, no es que los islamistas sean mucho más populares, es que los nacionalistas han generado un vacío de poder. Y el vacío lo llena el que está. El que no está, difícilmente puede llenar. Hemos leído como españoles o como europeos muchos comentarios sobre la primavera árabe. Comentarios perfectamente inútiles para entender la primavera árabe, pero muy útiles para entender las asociaciones europeas. Cómo Europa ve el mundo árabe. Pues muy interesante, ¿no? Ver a jóvenes demócratas en Egipto, como si Egipto fuese una democracia avanzada con un nivel de renta próximo al austríaco, ¿no? Pues, Egipto es lo que es. Y es un país de analfabetos, un país de gente que tiene hambre, y un país de gente que no tiene médico, y un país de gente que no tiene escuelas. Esa es la realidad. Los que han viajado han estado en Alejandría y en el Cairo, que son ciudades vivas, pero que representan lo que representan. Alejandría y el Cairo. Egipto es otra cosa. Y son 80 millones. Con una media de edad que debe estar, si la memoria no me falla, los 24 años de edad. Lo que ha habido de verdad detrás de la primavera árabe es un problema puramente demográfico. Ningún país árabe tiene una media de edad superior a los 30 años. Este es el hecho determinante. España es una media de edad por encima de los 40, que es también determinante para otras cosas. Es un país de gente joven, que no ha tenido una buena educación, que no tiene expectativa de encontrar trabajo, porque la economía está como está y porque no tiene buena educación, que ya no pueden emigrar porque Europa está cerrada y que tampoco pueden casarse porque evidentemente no tienen forma de vida. Si a eso le añadimos, digamos, características culturales, tampoco pueden practicar determinadas actividades humanas típicas porque no está bien visto y puede haber problemas. Eso es una olla a presión. Y esa olla a presión es la que está estallando. Sencillamente, los estados árabes con regímenes nacionalistas, unos más competentes, otros menos incompetentes, unos
más respetuosos con los derechos humanos, otros nada respetuosos con los derechos humanos, no han sido capaces de generar la actividad económica suficiente para poder absorber la demanda de mano de obra provocada por un baby boom. Tampoco lo hizo España. España resolvió su problema de baby boom con la migración. Y otros muchos países, la migración es un fenómeno normal de ajuste de plantilla, ¿no? Bien, sencillamente ellos tienen un boom demográfico y no lo pueden resolver porque su economía no es capaz. Y ese boom hace reventar un régimen político. Nosotros nos inventamos que quieren democracia. Ellos dicen que quieren justicia. Democracia y justicia no son sinónimos. Y esa crisis les permite a los hermanos musulmanes o afines ocupar un espacio que realmente no les acaba de corresponder. Es verdad que el islamismo va a más, porque la crisis de identidad en gran medida se resuelve con miradas imaginativas a un pasado inexistente, pero la demanda del islamismo es mucho menor de lo que puede dar a entender los votos que están consiguiendo en elecciones. La primavera árabe va a generar inestabilidad durante mucho tiempo. Y por lo tanto, cuando la inestabilidad hace referencia a masas humanas grandes, esos problemas se van a resolver de forma violenta o por lo menos compleja. Y eso lo va a ocupar durante un tiempo. Pero además, ese problema de islamismo, de progreso, se complica con otro tema que viene de atrás, que es la tensión entre el mundo persa y el mundo árabe por el liderazgo del Islam, que nosotros a menudo, de forma un poco reduccionista, lo resolvemos en el conflicto chií-suní. En realidad, para entender, es mucho mejor hablar de persas y de árabes que de chiíes y suníes. Hay árabes sunitas que no plantean tantos problemas. Lo que hay detrás realmente es una rivalidad de culturas clásicas por el liderazgo del Islam. Para los persas es inaceptable el liderazgo de Arabia Saudí, que durante mucho tiempo se ha apoyado en Egipto. Ahora Egipto está extremadamente débil y creen que pueden avanzar. Para ello han ido jugando poco a poco al dominó, que es la forma clásica de trabajar en política exterior. Primero se hicieron fuertes en Siria, aprovechando que una minoría herética chií se había hecho con el control de Siria. Es verdad que la familia al-Assad era cualquier cosa menos religiosa, pero finalmente pertenecían a una secta alawí, que es una secta del mundo chií. En la medida en que los sirios han tenido problemas, han descubierto la fe. Las cosas pasan. Unos se caen del caballo, otros... Y han ido aceptando, además de apoyo diplomático, militar y económico, que vengan determinados mulás desde Teherán para reeducar a los alawitas sirios y que vayan volviendo poco a poco a la ortodoxia. Es un acuerdo donde sencillamente el movimiento baasista, que era un movimiento de origen cristiano, se acaba conformando en un instrumento de penetración iraní en Siria. Irán, mediante su embajada en Beirut, creó en su día el movimiento Hezbollah. Y Hezbollah es un instrumento fundamental de la diplomacia iraní a través de la Guardia Revolucionaria, y dentro de la Guardia Revolucionaria, a partir de su división internacional, que se llama Al-Quds, Jerusalén. Hezbollah es un instrumento que actúa igualmente en Argentina, que en la Franja de Gaza o que en Siria. Nadie le puede extrañar que brigadas de Hezbollah, por lo tanto chiitas libaneses, estén combatiendo en Siria en estos momentos, porque son lo mismo, porque nacieron de lo mismo y tienen los mismos objetivos. Ese conflicto ha hecho que en estos momentos Siria sea el campo de batalla de todos contra todos. Es el campo de batalla de persas contra árabes, pero también es el campo de batalla de nacionalistas frente a islamistas. Si seguimos un poquito la prensa, vemos que los intentos de llegar a una conferencia de paz están fracasando porque los rebeldes no son capaces de ponerse de acuerdo. Es inevitable que no se pongan de acuerdo. Cuando los rebeldes son Al-Qaeda
los hermanos musulmanes y gente, digamos, normal, laica, difícilmente se pueden poner de acuerdo sobre qué posición común van a tomar frente al Assad. Difícilmente, son mundos distintos. Pero es que además esas fuerzas tienen detrás a países distintos. Qatar es el principal protector de los hermanos musulmanes y no tiene especial interés en que los hermanos musulmanes hagan cesiones a otros sectores más moderados apoyados por Arabia Saudí o por Estados Unidos. En estos momentos Siria es el teatro, pero es un teatro de alto riesgo en un sentido. Siria es frontera con Irak. Irak es un país cogido con alfileres, un país donde está habiendo atentados terroristas un día tras otro, donde hay ejércitos privados y donde no se han resuelto los problemas que vienen de la descolonización. Recordemos que Irak no era una unidad bajo el Imperio Turco. El Imperio Turco tenía tres espacios distintos, ¿no? El norte kurdo, el centro suní y el sur chií. Eran gobernadores diferentes. Fue el Reino Unido el que dio forma a esta gran Mesopotamia, desde las montañas del norte hasta el Golfo Pérsico. Los intentos de que funcionase bajo la monarquía acabaron en golpes de Estado y en una dictadura suní que es la minoría. Igual que dio paso a una dictadura en Siria de una minoría, la minoría alawí, en Irak la minoría que ha utilizado la dictadura para poder defender sus intereses han sido los suníes. Ahí el caldo de cultivo para que se reinicie una guerra general es muy grande. Lo mismo podemos decir del Líbano. El Líbano ha cerrado de aquella manera una guerra civil, la cerró por la entrada de las fuerzas sirias, las fuerzas sirias luego tuvieron que salir. Hoy hay combates en tres ciudades, en Tiro, en Beirut y en Trípoli. Tiros cuando no artillería, entre las distintas comunidades, que están viviendo en su territorio las tensiones del conflicto sirio, que están ajustando en casa lo que saben que se están jugando en el territorio sirio. Y evidentemente eso afecta a Israel. Israel está particularmente callado, salvo en el tema de Irán, salvo en lo relativo al armamento nuclear. Pero es muy consciente de que se puede desestabilizar toda la zona y que eso llevaría a la reapertura de la guerra de entrada en dos frentes. O mejor dicho, de entrada en un frente, el frente norte con dos facetas, la faceta siria y la faceta libanesa. Pero igualmente desde la franja de Gaza, Hamas, que hasta ahora ha estado muy vinculada a Hezbollah le ha proporcionado formación y armamento, lo cual ha provocado un gran escándalo en el mundo suní, fundamentalmente entre los saudíes, porque implicaba que los iraníes se habían hecho fuertes en un territorio indiscutiblemente suní como es la franja de Gaza. Bien, pues, en estos momentos la posibilidad de que el conflicto se abra y se abra de forma generalizada es muy grande. De ahí la extrema prudencia de Israel. El papel de Estados Unidos es capital. Y es capital haga lo que haga. Si hace o si no hace, pues de cierta razón es la potencia de referencia y es la potencia a la que le toca coordinar. Los saudíes han pedido a los norteamericanos que se impliquen. Pero la posición del actual gobierno norteamericano es que el objetivo principal de Estados Unidos en la zona es no verse afectado por una tercera guerra. Han tenido Afganistán, han tenido Irak, no quieren tener una tercera guerra, más aún cuando la guerra fácilmente se puede generalizar, se puede extender. Todo lo que ha hecho hasta la fecha Estados Unidos es establecer un Estado Mayor divisionario. Es decir, ha creado un centro operativo en Jordania capaz de gestionar la actividad de una división y de una cantidad importante de elementos aéreos. Es decir, que podría establecer un espacio aéreo único sobre el Líbano y Siria con absoluta tranquilidad. Pero, evidentemente, Estados Unidos tratará por encima de todo de no verse involucrada en la guerra siria. Esta voluntad norteamericana anima a los iraníes y sobre todo anima a Rusia. ¿Cuál es la posición de Rusia? La Unión Soviética fue muy fuerte en el mundo árabe, apostó enormemente por su presencia en el mundo árabe. Y la mayor parte de los estados árabes, sobre todo los nacionalistas, giraban en torno a la Unión Soviética.
La descomposición de la Unión Soviética permitió a Estados Unidos hacerse fuerte en la zona. Cuando Rusia, en clave ya nacionalista, en clave zarista, ha intentado volver a recuperar la posición, se ha encontrado con los desechos, con lo que nadie quiere, Irán. Bueno, si esto es lo que hay, me quedo con lo que hay, que es Irán. Y Irán tiene ventajas, porque Irán es de enorme interés para dos países capitales, que son China e India, las dos grandes potencias demográficas que están sedientas de energía, que dependen del gas iraní, y que por lo tanto, en clave diplomática, darán siempre mucha cobertura a Irán. No pueden permitirse el lujo de que haya problemas en Irán, porque necesitan el gas iraní. Rusia lo que hace es acercarse fundamentalmente a China y da cobertura a Irán. Da cobertura diplomática, da cobertura militar, vende armamento de todo tipo. Ahora estamos hablando se hace mucha referencia a las baterías de misiles S-300, pero eso es, digamos, lo más llamativo. Lo más importante es el día a día de aprovisionamiento. Y a su vez, Rusia construye las centrales nucleares para uso civil que se están creando fundamentalmente en Natanz. Natanz no es, perdón, la que está junto al mar. Y en general trata de que las condenas a Irán por parte de Naciones Unidas por el desarrollo de la energía nuclear para uso militar no sea demasiado grande. Rusia, por otro lado, tiene una base naval en Siria, en la ciudad de Tarso, la ciudad de Saulo. Allí hay la base naval, y esa base naval es rusa, y es la única base que tiene Rusia en el Mediterráneo. Y por tanto, Rusia no quiere ni hablar de perder ese punto de apoyo. No es una base particularmente sofisticada, pero es una base naval, es un punto de apoyo, no es ninguna tontería. Rusia, por lo tanto, lo que hace es actuar desde el Consejo de Seguridad como líder de un bloque que claramente defiende los intereses de Irán. Y para ello lo tiene relativamente fácil, subrayando el carácter antidemocrático y terrorista de muchas de las formaciones que componen el bloque de los rebeldes frente al gobierno de Siria. Resulta que llevamos 2 años con la guerra de Siria y esos 2 años pueden alargarse más tiempo porque no hay ningún aviso de que se pueda llegar en estos momentos a una situación, digamos, de aproximación diplomática. Un escenario así es un escenario de alto riesgo y es un escenario que se puede romper en cualquier momento, sobre todo porque los israelíes aguantarán un tiempo antes de lanzar un ataque contra las estaciones nucleares iraníes, pero es muy difícil que consientan un programa nuclear iraní para uso militar. Y un ataque de esas características puede tener efectos enormemente desestabilizadores. En cualquier caso, el escenario, y subrayo esta idea porque es la capital, en estos momentos es imprevisible. Toca demasiadas teclas, hay demasiados elementos en juego. El mundo árabe, en general, es un mundo que va a vivir unas cuantas décadas de enorme tensión. Dejamos atrás la paz del califato, dejamos atrás la estabilidad de los regímenes de carácter nacionalista que surgen después de la independencia y entramos en un periodo incierto donde lo único seguro es que los islamistas van a gobernar. Y con los islamistas gobernando tenemos, digamos, una serie de parámetros estables. 1, la inversión extranjera no va a llegar. 2, las economías no van a mejorar. 3, los problemas derivados del desarrollo demográfico van a empeorar. 4, las tensiones internas entre islamistas y no islamistas van a crecer. Estamos viendo en Turquía, que no es árabe, pero es un compañero de viaje importante. Por tanto, el mundo árabe entra en un periodo que puede ser largo de tensión y eso va a afectar indiscutiblemente a Israel y va a afectar indiscutiblemente a Europa. Por razones obvias. 1, conflicto en la zona. 2, presión demográfica. Y 3, porque el mundo árabe no acaba en el estrecho de Gibraltar ni un poco más allá del Bósforo. El mundo árabe está en París, el Islam está en Berlín, el Islam está en Manchester. Y las tensiones en el mundo árabe, en el Islam, están en musulmanes. Por lo tanto, esas tensiones las vamos a vivir también en Europa de forma inevitable. Y dicho esto, y para tratar de
garantizar que tengan opción para cenar. Concluyo con esto mi intervención y quedo a la espera de otras preguntas que quieran hacer. Gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia. Y si os parece, pues abrimos un turno de preguntas, sugerencias, comentarios. Gracias. Mire, usted sabe mucho, pero nos ha explicado la situación árabe actual, pero no la situación judía. Israel tiene problemas. Me gustaría que nos diera la versión judía de la actualidad. Entiendo que se refiere a los problemas internos de los judíos en Israel. Sí, y los problemas de la frontera con Palestina. De hecho, se sabe que hay organizaciones judías que cuando hay problemas van a la frontera a proteger a los palestinos. Es decir, no es una panza de aceite Israel ahora. No. Por eso, pero como nos hablan de las otras tensiones, yo te mando ahora que nos diga cuáles son las tensiones en Israel. He intentado hacer una cosa muy esquemática subrayando los temas más graves. Sí. Israel tiene problemas de distinto tipo. Primero, el mundo judío tiene como atractivo su tensión intrínseca. Una nota que cuento últimamente mucho, porque me pareció brillante y la viví. En una escuela de negocios madrileña se presentó un estudio sobre el modelo de empresa del Instituto Weizmann. ¿Por qué Weizmann es tan bueno en el mundo? Entonces, gente de negocios hacía un estudio y invitaban a un vicepresidente de Weizmann a explicarlo. Entonces, en el debate, un profesor del IES, que es como se llama ese instituto, le preguntaba: oiga, ¿cómo hacen ustedes para incentivar a los investigadores del Weizmann? Y el vicepresidente puso cara rara. Dijo: incentivar. Mire, si usted quiere entender este problema, vaya usted a Tel Aviv, alquile un coche y conduzca. El día en que los israelíes vayan en línea recta por una autopista o una carretera, ese día empezaremos a plantearnos que hay que incentivar. Nuestro problema es cómo tranquilizarlos. Los israelíes son, dicho con todo el cariño del mundo, insoportables, porque están pasados de rosca. Son gente muy activa. Cuando gente muy activa procede, en unos casos del Yemen, en otros de Nueva York, en unos casos de Berlín, en otros de Buenos Aires, en unos casos vienen de Alejandría, en otros casos vienen de Asia Central. El cacao cultural es de tal orden que las tensiones sociales y políticas son enormes. Pero, sorprendentemente, el israelí medio lo vive con normalidad. Voy a poner otro ejemplo. Tuve que ir hace poco tiempo a un seminario universitario en el que se estudiaba la ley electoral del Estado de Israel, que para cualquier profesor de ciencia política es de locos. Es que ¿a quién se le ocurre tener una ley electoral así? Entonces, yo iba allí para explicarlo. Cuando yo he ido a Israel, y yo me dedico al estudio de la política, y hablo con los ciudadanos, con los votantes israelíes, hablo con los políticos israelíes, nunca me he encontrado que estén preocupados. ¿Cómo es posible que desde el resto del mundo se vea la ley electoral israelí como de locos, que genera este caos? ¿Y cómo los israelíes consideran que no es ningún problema? Sencillamente porque el caos es creativo y porque el caos es democrático. O sea, ellos no tienen nuestro problema. Nosotros no sabemos qué hacer para mandar a nuestros políticos a hacer gárgaras. Ellos lo hacen con una facilidad. La posibilidad de acabar con un partido político en Israel es automática. Los partidos se crean, se destruyen, los políticos aparecen, deshacen, porque la democracia es muy directa. Y porque para ellos, digamos, el caos no es ningún problema. Nosotros estamos tan obsesionados con la estabilidad que creamos partidos que pueden ignorar a la sociedad, que tienen vida propia. Y da igual lo que diga el ciudadano, que ellos siguen hacia adelante. Bueno, digamos, son perspectivas culturales. Los europeos amamos la estabilidad y pagamos un precio por ella.
Los israelíes aman la libertad, aman la creatividad y pagan, o no, porque no lo perciben así, un precio por ello. Las tensiones dentro del mundo judío entre la ortodoxia y la no ortodoxia son terroríficas. Son terroríficas. Y crean problemas políticos muy, muy graves. La demografía favorece a unos y perjudica a otros. Muchos israelíes necesitan salir de Israel porque no soportan, digamos, la presión interna. Muchos habitantes de Jerusalén se van a vivir a las colinas por no estar en Jerusalén, porque Jerusalén llega a ser una caldera demasiado intensa en términos religiosos y culturales. Pero son capaces de vivir con todo ello. Los temas de seguridad son espantosos. Evidentemente, Gaza es un lugar donde hay baterías de misiles. Esos misiles cada día recorren una distancia más larga y llueven sobre Israel. Bueno, los israelíes consideran que eso es parte de la vida. Lo que hacen es comerse la vida. Viven más intensamente. Tenemos una anécdota, y lo comentaba a Rosa hace un momento, de una persona de esta casa. Una joven de esta casa, que está destinada en estos momentos por esta casa en Israel para mejorar su hebreo, y dices, oye, yo cuando estoy con los jóvenes de España los encuentro apáticos, pesimistas sobre no hay trabajo, el desastre de Europa, etcétera, etcétera, vas allí y los jóvenes son optimistas y se comen el mundo. Los jóvenes de aquí no piensan en casarse, ni mucho menos en tener hijos. Allí todos quieren tener familia. Y la sociedad israelí, los jóvenes israelíes, creen en el futuro, no tienen miedo al futuro. Al fin y al cabo, ¿cuándo han conocido la paz? Si uno coge la Biblia desde el Antiguo Testamento y luego sigue con la historia hasta hoy, paz, paz. El conflicto es parte de la vida y ellos se la comen. El tema de Cisjordania les hace mucho daño porque no tienen una solución fácil. Porque al fin y al cabo Gaza está cerca de Beerseba, pero no tanto de Tel Aviv ni de Jerusalén. Pero Cisjordania está sobre Jerusalén. Y es muy complicado. Es muy complicado, digamos, decir, en el muro está la separación. Y todos saben cómo va a evolucionar el Islam en esa parte del mundo en los próximos años. Pero deciden que hay que seguir viviendo y siguen viviendo. Y las tensiones internas entre los judíos van a ser muy grandes. Y las tensiones entre judíos y árabes van a ser muy grandes. Lo saben. Y no tiene solución. Una pregunta. Bueno, me ha parecido fantástico el resumen que has hecho en 40 minutos. Bueno, increíble. Solo hay un punto que no estoy de acuerdo. Cuando dices que Israel se ha mantenido al margen en el conflicto sirio, todo el mundo sabe, o por lo menos quien escucha la radio israelí desde que empezó el conflicto, que los israelíes están metidos hasta el cuello con la resistencia y con los rebeldes. Desde armas que les dan y ellos en realidad están metidos hasta el cuello con los rebeldes. Como que nos han metido en el conflicto sirio. Están muy interesados en acabar con Bashar. Pero en la radio israelí todos los días ellos mismos lo dicen. Es algo que aquí no llega, no sé por qué motivo. El problema es que los rebeldes no son una cosa. Están intentando que los sectores más normales de los rebeldes, que no reciben ayuda de nadie, o sea, cuando por ejemplo, y también siguiendo mi documentación, leemos que los europeos hemos aprobado un embargo de armas. Y no ¿eso qué quiere decir? ¿Que los rebeldes no reciben armas? No, que los rebeldes moderados no reciben armas. Los hermanos musulmanes no paran de recibir armas. Al-Qaeda no tiene problemas de armas. Entonces es muy probable que Israel esté, digamos, tratando de que los sectores más moderados funcionen, pero para Israel, vamos a ver, ¿cómo lo puedo decir sin que suene demasiado brutal? A Israel le interesa mucho que Irán pierda posiciones en Siria, en ese sentido, le interesa mucho que Al-Assad pierda, pero no por Al-Assad, sino por Irán. Pero le da horror que los arsenales caigan en manos de los hermanos musulmanes. Entonces, es una de esas contradicciones típicas que se dan en el ámbito militar. A veces se ha escrito que a Israel lo que le interesa es que se prolongue la guerra civil siria. Vamos a ver. Esto es una verdad a medias como tantas en el ámbito militar. Si tú a Israel le garantizas que los arsenales van a estar controlados,
Una guerra civil siria puede ser una forma de, digamos, focalizar la crisis. El problema es que eso es incontrolable. Entonces, que Al-Qaeda se haga fuerte en determinadas partes de Siria, que los hermanos musulmanes sirios, que no son como los egipcios, que se parecen más a los de Gaza, se hagan fuertes y con todo determinado momento, es muy peligroso. Porque la posición de Israel es muy complicada y fundamentalmente trata de que el tema no se vaya definitivamente de las manos, pero se puede ir de distintas maneras. O sea, es una mala noticia que Assad gane la guerra, que es lo que está ocurriendo en estos momentos, es una mala noticia, pero no es mejor noticia que ganen los rebeldes. Entonces, ahí está atrapado. Está atrapado, pero igualmente no es una buena noticia que se desestabilice Líbano ni Jordania. Jordania es capital, absolutamente capital, para Jordania en primer lugar y para Israel después. Y los jordanos tienen mucho miedo con toda la razón del mundo.